Saludos familia de parte de todo el equipo de Mindalia, mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias y entrevistas en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar una vez más con nuestra Rebeca Rodríguez, que viene a impartir su interesante conferencia titulada Herramientas para una transformación de vida permanente. Nuestra invitada es maestra de Mindfulness y Meditación Vipassana, instructora de yoga, es además maestra de un curso de milagros y maestra transpersonal, esto es, terapeuta acompañante transpersonal. También es escritora, autora de Comienzos, Premio Atlantis 2017. Asimismo, es formadora y conferenciante, programación neurolingüística, inteligencia emocional, coaching holístico e imparte cursos presenciales, charlas y cursos online. Ahora en un ratito pequeño vamos a estar con ella y con esta interesante conferencia, pero antes déjame darte la buena noticia de Mindalia, que es la creación de 2 nuevos canales para poder llegar así a más gente. Se trata de Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y visitar conferencias, o mejor dicho, contenido como conferencias, entrevistas y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube y en sus páginas web www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisao.com. Ayúdanos, si te parece, si quieres, a su difusión suscribiéndote o compartiéndolo en tus redes sociales. Además, que hablas inglés o portugués y en este contexto te apetece dar una conferencia con nosotros, pues simplemente tienes que dirigirte a estas páginas que te he mencionado y rellenar el formulario para poder hacerlo. Me queda animarte a que participes, a que utilices ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Rebeca, y para hacerlo escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra querida invitada y que nos va a contestar seguro, como siempre, muy amablemente al término de la conferencia. Así que ya sin más os vamos a dejar con Rebeca Rodríguez y esta prometedora conferencia que lleva por título Herramientas para una transformación de vida permanente. Gracias por estar en Mindalia en directo, Rebeca, muy bienvenida. Gracias, muchas gracias a ti, Estefanía, y gracias por esta otra oportunidad, ¿no?, para compartir todos estos conocimientos que al final son tan importantes para las personas y además de esta manera tan fácil, ¿no?, para que puedan pues un poco adquirir más conocimiento para su crecimiento personal, espiritual y emocional. Así es. Muchísimas gracias a ti. Cuando quieras ya te cedo la palabra y a disfrutar mucho todos de esta conferencia. Así es. Bueno, pues esta conferencia, para facilitar todas esas herramientas, pues cuando estuve preparándolo me hacía gracia porque decía, madre mía, por cada herramienta haríamos una conferencia nueva, pero voy a intentar poder explicar cada herramienta para que por lo menos os llevéis cositas para hacer. Y digo cositas para hacer porque sabemos ya mucho, hemos leído mucho, hemos hecho muchos cursos, hemos hecho muchos talleres, pero parece que no lo ponemos en práctica y esto es como intentar aprender a andar en bici solo leyendo el manual y eso no va a funcionar. Entonces es hora de empezar a funcionar con nuestra voluntad, que es lo más maravilloso que tenemos, la voluntad, porque está ahí, de hecho somos esa voluntad, pero parece que de alguna manera nos negamos a serlo porque somos muy vagos. Entonces hay que empezar a salir de esa vagancia y a ser un poquito más disciplinados. La disciplina es algo esencial a la hora de hacer un trabajo con nosotros mismos o cualquier trabajo. Y es lo único que nos va a sacar de la vagancia, la disciplina o la autodisciplina. Entonces, con estas herramientas se necesita ser la voluntad y poner disciplina. Si no, pues, como he dicho antes, es como intentar aprender a montar en bici leyendo el manual y eso ya sabemos que no lleva a ninguna parte, ¿no? Lo he llamado herramientas, pero en realidad hay cosas que son tan obvias que no utilizamos, hay cualidades que no utilizamos, que en vez de herramientas yo le llamaría cualidades, ¿no? Pero bueno, había que ponerle un nombre. Estamos acostumbrados a la palabra herramienta o método o técnica, entonces bueno, pues lo dejaremos en herramientas, pero realmente son cualidades que tenemos y que tenemos que empezar a utilizar.
Voy a empezar por la primera, que para mí me parece la más importante, el núcleo central, alrededor de lo que gira todo, es esta cualidad de herramienta que apenas utilizamos, que es la atención plena. Cuando buscamos la transformación en nuestra vida y necesitamos algo permanente, porque si no realmente no se da una transformación, se da un cambio. Y a mí me gusta con la gente aclarar la diferencia que hay entre cambio y transformación. Porque el cambio, yo te puedo cambiar, voy a poner un ejemplo muy fácil, te puedo cambiar un billete de 5 euros y tú me das 5 monedas de euro. Estamos en las mismas, me has hecho un cambio, no ha habido una transformación. La transformación transforma realmente, transforma. No voy a tener lo mismo a cambio de ese trabajo que yo haga, sino que va a haber una transformación permanente que me va a hacer que ya no vuelva a ser la misma persona que antes. Eso siempre me gusta aclararlo, porque hablamos mucho de cambios, pero yo creo que realmente lo que necesitamos es una transformación. Y como esa primera cualidad de la que hablamos, la atención plena, nos va a ayudar a esa transformación permanente, porque ya no volveremos a ver la vida igual, ni volveremos a vernos a nosotros mismos igual. No vamos a ser las mismas personas de antes. Con la atención plena lo que traemos es la consciencia, núcleo central. Es lo que tenemos que empezar a entrenarnos en la consciencia. Hay un problema muy general, que es que hacemos cosas y no sabemos para qué las hacemos, porque no hay consciencia, no hay una atención verdadera y real de lo que estamos haciendo. Estamos en ese piloto automático del que he hablado muchísimas veces, y en ese piloto automático no hay conciencia, no hay consciencia. Estamos en un piloto automático inconsciente. Y ese es el primer problema que nos encontramos para hacer una transformación real y permanente. Y es lo primero que tenemos que entrenar. Ya sabemos todos, para el que no lo sepa, que la atención plena la entrenamos mediante la meditación. Ahora mismo hay una herramienta estupenda, una técnica estupenda, que es el mindfulness, que viene de la meditación vipassana, que es con lo que empezamos a entrenarnos a cultivar esa atención plena para empezar a ser conscientes. ¿Pero de qué somos conscientes? Porque aquí es donde hay a veces equivocaciones o hay interpretaciones que son erróneas. Primero tenemos que ser conscientes de nosotros mismos. Si tenemos claro que queremos una transformación, primero tenemos que tener bien claro qué es lo que hay que transformar. Para mí, en el mindfulness o en la meditación, cuando trabajamos en ello para una transformación de vida, lo que hacemos realmente es trascender todo aquello que creemos que somos, pero primero hay que conocerlo. Empezamos a cultivar la atención a nuestros pensamientos, empezamos a cultivar la atención a nuestras sensaciones, empezamos a cultivar la atención a nuestras emociones y nuestros sentimientos, a cultivar la atención plena en nuestras acciones, en nuestras palabras. Eso es lo que falta. O sea, la herramienta por excelencia es la atención plena y es una cualidad que empezamos a desarrollar en el momento que empezamos a entrenar en la atención plena o en la meditación. Y ahí hay un ejercicio que yo son de los primeros que animo a hacer a la gente, y es la reconexión con el cuerpo. Fijaros, pasamos muchísimo tiempo en nuestra mente metidos en nuestros pensamientos liados, que eso no es la realidad para nada. Si a estas alturas todavía no lo sabemos, lo repito, estamos aquí metidos y estamos todo el rato viviendo nuestros pensamientos, lo que hace que cada vez estemos más distanciados de nuestro centro y de nuestras sensaciones, porque cuanto más metidos estamos en nuestro pensamiento rumiante, en nuestro pensamiento automático, más alejados estamos de nuestros sentidos, de todos nuestros sentidos. Hay que reconectar con esa parte. Hay un ejercicio que es el enfoque corporal, no hace falta que le explique porque si no podríamos estar aquí un buen rato. Hay ejercicios, y lo metéis en internet, o sea, es que está a un clic, ¿no?, del enfoque corporal, y eso nos va a ayudar a reconectar de nuevo con nuestro cuerpo, a conectar de nuevo con algo con lo que permanecemos muy desconectados, que son nuestros sentidos. ¿Cuántas veces vamos andando por la calle y a lo mejor nos hemos cruzado a alguien que conocemos, pero no nos hemos dado ni cuenta, porque como vamos aquí metidos, o incluso que ha salido el sol y que ha hecho un día maravilloso y que hay un sonido precioso ahí fuera en nuestro entorno, y no somos conscientes de él porque estamos aquí metidos, porque estamos desconectados. Creemos que estamos conectados con nosotros porque no dejamos de pensar,
Y es justamente lo contrario. Hay una desconexión muy grande porque estamos demasiado conectados a los pensamientos, identificados completamente con los pensamientos. Y eso dificulta mi verdadera conexión. No me va a permitir una transformación. Si sigo aquí metido, no voy a tener una transformación. Voy a seguir viendo la vida desde la óptica del pensamiento, que es muy pequeñita, es muy justita, es muy limitada. Y encima me está mostrando todo el rato opiniones y pensamientos, no me está mostrando la realidad tal cual es. Y los sentidos, cuando estoy desconectado de los sentidos, porque estoy permanentemente conectado con mis pensamientos, identificado, no voy a decir conectado, identificado con mis pensamientos, estoy desconectado de los sentidos, por lo tanto, realmente no voy a percibir a través de mis sentidos la realidad, sino que voy a estar percibiendo continuamente lo que el pensamiento me está narrando, me está filtrando. Así que ni siquiera lo poco que puedo percibir a través de mis sentidos tampoco es la realidad, porque sigo desconectado de los sentidos. Entonces, este es uno de los ejercicios, el enfoque corporal, que nos ayuda a reconectar con nuestro cuerpo. Sigo diciendo, está muy bien que yo os lo cuente, pero esto es la bicicleta. O cojo la bicicleta y me monto, o por mucho que oiga vídeos y que lea el manual de cómo se monta en bicicleta, no voy a aprender a montar en bicicleta y mi vida no va a cambiar o a transformarse aprendiendo a montar en bicicleta, porque no me estoy montando en ella. Entonces yo os animo a empezar a cultivar esa cualidad que todos tenemos, que es la atención plena, la conciencia que realmente somos. Vamos a empezar a ser conscientes de nosotros mismos, que esto lo he dicho millones de veces, me repetiré, pero es que es así. Pero como hablamos de herramientas, vamos a utilizar la atención plena, a desarrollarla y a cultivarla a través de la meditación y a través del mindfulness. Además, cuando nosotros buscamos una transformación, tenemos que hacer un trabajo de autoconocimiento. Parece que nos da miedo, no sé qué pensamos que nos vamos a encontrar ahí, pero hay que hacerlo. Y esta herramienta, la meditación, nos va a ayudar a hacer ese trabajo de autoconocimiento, porque me va a ayudar a poder observar desde mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones, pero sobre todo y lo más importante es que me va a ayudar a observar en lo que estoy todo el rato metido, que son mis pensamientos. Tenemos una manía muy general, que es que nos creemos todo lo que pensamos y no nos cuestionamos nada. Segunda herramienta, el cuestionamiento. El mindfulness y la meditación nos va a ayudar a observar. Y luego vamos a utilizar el autocuestionamiento o el cuestionamiento o la autoindagación. Voy a empezar a cuestionar lo que pasa por mi mente, porque nos lo creemos automáticamente. A veces nos preguntamos, ¿qué mal me siento? ¿Por qué me siento tan mal? Bueno, pues no nos da tiempo a rebobinar la cinta porque no somos conscientes, no nos da tiempo a ver en lo que hemos estado pensando. Pero si pudiésemos desde fuera, por un agujerito, ver en qué pensamientos he estado colgado o colgada durante todo el día, me voy a dar cuenta de dónde viene ese malestar, me voy a dar cuenta de que me he creído todo lo que ha pasado por mi cabeza durante todo el día y eso tiene unos efectos. Esto es importante. Creemos que los pensamientos no tienen efectos y tienen efectos a nivel emocional para mí y también tiene un efecto para con todos. Muchas veces no sentimos que estemos conectados con todas las cosas y estamos muy conectados con todo y con todos. Por lo tanto, cada cosa que yo me encargo de ella o cada cosa que yo pienso tiene un efecto para mí y para mi entorno. Por lo tanto, es importante estar vigilante. Es importante estar vigilante y en el momento que yo pueda ser consciente de lo que estoy pensando, cuestionarlo. Os diría que el 90% de los pensamientos que tenemos durante el día no sirven para nada. Realmente son fantasías en el futuro, estamos fantaseando muchísimo, nos pasamos un porcentaje muy alto del día fantaseando y la otra parte estamos pensando en cosas que ya han pasado. Por lo tanto, estoy en otro momento en el que no existe ese pasado en este momento, solo existe el aquí y ahora. Entonces, cuando yo estoy vigilante y soy consciente, estoy haciendo una transformación. Cuando yo empiezo a cuestionarme el pensamiento, a cuestionarme esas fantasías, a cuestionarme lo que estoy pensando sobre el pasado, incluso a cuestionarme lo que yo creo que ocurrió en el pasado, estoy haciendo una transformación.
porque ya estoy poniendo en cuestionamiento todo mi sistema de pensamiento y ahí siempre va a surgir un clic. Es un movimiento siempre interno. Hablamos de herramientas internas, porque el cambio o la transformación, más bien lo que he dicho antes, mejor dicho, transformación, esa transformación se va a dar instantáneamente en el momento en el que yo voy hacia adentro. Y esa transformación solo surge yendo hacia adentro. Vamos a dejar ya de buscar fuera. Tenemos que estar ya cansados, tenemos que estar aburridos, más que cansados tenemos que estar aburridos y ya nos hemos dado cuenta que ahí fuera no hay nada que nos vaya a transformar ni que vaya a hacer nada para mejorar nuestras vidas. Eso tiene que ir hacia adentro, el camino es hacia adentro. Cuestionamiento, herramienta número 2. Luego hay un trabajo, para mí es un trabajo que yo recomendaría hacer a todos los adultos mayores de 25 años o 30 años, que fuera obligatorio, que es el trabajo con el niño interior. Todos tenemos un niño interior dentro y este niño está totalmente desatendido y le tenemos abandonado, totalmente abandonado, desatendido. Y ese niño pide de nuestra atención. Creemos que que muchas de las reacciones que tenemos hacia el exterior, y que a veces decimos, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Creemos que proviene de las cosas de fuera, de lo que me ha hecho de lo que ha sucedido aquí, pero no vemos que la mayoría de las veces es una reacción del niño interior que está intentando llamar nuestra atención. Cuando vamos por ahí mendigando amor, siento decirlo así, pero es que somos muy mendigos del amor, seguimos mendigando amor fuera. Cuando estamos mendigando ese amor, no nos damos cuenta de que realmente el que está pidiendo el amor es nuestro niño interior. Y hay que atenderle, hay que atenderle. Si comprendemos que atendiendo a ese niño interior vamos a resolver muchísimos conflictos, si empezamos a comprender que atendiendo a ese niño interior nos vamos a encontrar con algo maravilloso, que es ese niño divino o esa esencia o ese yo superior. Pero como no lo sabemos, ahora hay que experimentarlo. Yo lo puedo decir aquí, pero hay que experimentarlo. Entonces, una herramienta importante, un trabajo para mí súper importante también es el trabajo con el niño interior. Si yo os hiciese una pregunta, si os animase a que recordarais en vuestra infancia, a eso de los 5 o de los 6 años, ¿qué tipo de cosas empezasteis a reprimir? ¿Qué cosas empezasteis a hacer para ganaros el amor de los demás? ¿Qué cosas empezasteis a rechazar de vosotros mismos? Veréis que ahí hay muchas cosas que hemos ido anulando, que hemos ido convirtiéndonos en algo que no somos para ganarnos la aceptación de los demás, el amor de los demás y que no nos rechacen. Ahora bien, si yo te pregunto qué es lo que había antes de ese niño que se sintió herido o rechazado, ¿qué es lo que había antes? Eso es lo que hay que recuperar. Por eso es importante el trabajo con el niño interior. Porque cuando yo ayudo a mi niño herido, al niño que me está reclamando, voy a ver que también hay otra parte, que es ese niño divino, que es con la que voy a conectar simultáneamente a la vez que yo esté encargándome de mi niño interior herido o abandonado. Es un trabajo fabuloso. Yo tengo una experiencia fabulosa con este trabajo, ¿no? Os voy a dar pequeñas técnicas para que podáis trabajar con vuestro niño o vuestra niña interior. Una de ellas es que vayáis volviendo a conectar, ganaros su confianza, porque ha estado tanto tiempo ahí en el almacén, ahí en el cajón desastre de la inconsciencia, ¿no? Le hemos cerrado a cal y canto en el sótano. Entonces ha estado tan abandonado y tan desatendido que hay que volver a reconectar con él y hay que ganarse su confianza. Esto es como si te encuentras a un niño por ahí que ha sufrido y que le vas a entrar. Lógicamente tienes que entrar poco a poco y ganarte su confianza, pues esto es igual, ¿no? Entonces, una de las técnicas de reconexión es que cojas una foto de aproximadamente cuando tenías 5 o 6 años y todas las noches la veas durante unos minutos y le puedas dedicar unas palabras bonitas, unas palabras amables. Bueno, estoy aquí, sé que he estado mucho tiempo ausente, pero ahora estoy aprendiendo a volver a tu lado. Palabras amables, porque tendemos a rechazar al niño interior. Hay una cosa además muy curiosa, que es que le rechazamos de la misma manera en que a nosotros nos rechazaron.
Entonces cogemos y hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo que nos hicieron con ese niño interior herido, sin tener en cuenta que también está el niño divino, ¿vale? Entonces es importante que no le rechacemos, que nos vayamos abriendo. Esto nos va a ayudar también a abrirnos a nosotros mismos, este ejercicio. Cada noche poder coger esa foto y dedicarle unas palabras amables. Otro ejercicio que podemos hacer es dedicarle 5 minutos todos los días, y cuando es todos los días, porque fijaros, todos los días te dedicas 8 horas a trabajar para ganar dinero. Y creo que no tengo que decir más. Para pagar cosas, por poner un ejemplo, la mayoría, ¿no?, de la población, un porcentaje muy pequeño, no, pero la mayoría trabaja esas 8 horas para traer 5 minutos para atender a tu niño interno. Creo que es más importante. Si eres capaz de hacer cosas por dinero, creo que eres capaz de sacar 5 minutos para dedicárselo a tu niño interior, ¿no? Entonces, durante esos 5 minutos que le vas a dedicar cada día a tu niño o a tu niña interior, tienes que visualizarlo, tienes que imaginarlo, te van a ayudar las fotos, esas fotos que tengas de entre 5 o 6 años, te van a ayudar. Y el que puedas visualizar, el abrazarle, el acercarte a él. No hace falta que él te diga nada, no hace falta que él te corresponda. Recuerda siempre que nos estamos acercando, que estamos intentando volver a conectarnos con él. Y vas visualizando ese abrazo, en la aceptación, el que aunque tengas resistencias, lo sabes, pero bueno, sabes que es un niño, que tienes que ir con la compasión, que hizo las cosas lo mejor que pudo y que solamente te está esperando. Y que puedas ir sin miedo, que vayas desde el amor. Y desde ahí que te vayas acercando, que le abraces, que le agarres de la mano, que incluso le hagas alguna caricia, que le hagas preguntas, que le gusta, que no le gusta o que le gustaría hacer, ¿vale? Que le has echado de menos, que te alegras de verle o te alegras de verla. Este es otro ejercicio que podemos utilizar. Voy a dar otro ejercicio más para poder hacer en casa con el niño o la niña interior. Puedes escribir una carta, ¿vale? Empiezas haciéndole preguntas con la foto al lado, le empiezas a hacer preguntas, qué cosas le gusta hacer, qué siente, cómo se siente, eso es muy importante. Preguntarle al niño o a la niña interior cómo se siente es súper importante y dejarle. Hay que empezar a escuchar al niño o la niña interior. Es muy importante cuando empiece a hablar, siempre vamos a conseguir que escucharle, o sea, no va a haber ningún problema, porque habla, si le escuchamos realmente va a hablar y nos va a decir qué necesita de nosotros. Entonces, en esa carta puedes escribir a ese niño o esa niña interior, mantener un diálogo por escrito, y yo recomiendo que cuando se haga este trabajo, que el diálogo del niño, cuando empiece a hablar, que escribamos con la mano izquierda si eres diestro y con la mano derecha si eres zurdo, porque de esa manera va a haber una mayor conexión. Como escribiendo con la izquierda vamos a hacer como garabatos, ¿no? Pues eso nos va a hacer conectar más con ese yo infantil que tenemos ahí y va a ser más fácil la conexión. Entonces, por este lado, animaros a hacer el trabajo del niño o la niña, el trabajo del niño o la niña interior. Es muy importante atenderle, es muy importante empezar a darle lo que necesita, y eso lo tenemos que hacer nosotros, porque si no, nos lo va a estar reclamando a nosotros y nosotros lo vamos a estar reclamando a los demás. Y esto ya tiene que parar. Entonces, si queremos una transformación, es importante también hacer este trabajo. Yo bajo mi experiencia. Entonces, los 3 ejercicios que os he indicado, esas 3 técnicas, la foto cada noche. Yo, por si os sirve, llevo una foto de mi niña interior en la cartera desde hace muchísimo tiempo. El ver esa foto, hablar con él cada noche, dedicarle todos los días 5 minutos con la visualización, hablarle, abrazarle, y la carta, el escribir, y a ser posible que en las contestaciones del niño o la niña podamos hacerlo con la mano izquierda. Esto es una herramienta que nos va a ayudar mucho. Pasamos a la siguiente herramienta, un trabajo con las sombras. Voy a explicar brevemente qué son las sombras. Las sombras es todo aquello que hemos ido reprimiendo a lo largo de nuestra vida, cosas que no nos gustan, cosas que dejamos de hacer, comportamientos, sentimientos, emociones, incluso capacidades nuestras, ¿vale? Esos son las sombras. Las sombras lo hemos metido en el almacén del inconsciente y creemos que no tiene efecto,
Pero las sombras, por mucho que intentemos que se mantengan ahí, saltan de vez en cuando. Digamos que nosotros cuando vamos creciendo, como nos van aceptando por hacer ciertas cosas y comportarnos de cierta manera y pensar de cierta manera, lo que nos viene de manera natural o en esencia lo vamos rechazando. Esto os recordará lo que os he comentado antes del niño interior, ¿no? Entonces, todas esas cosas las vamos almacenando en lo que se llama la sombra y nos vamos creando un personaje que va acorde a lo que nos piden para no sentirnos rechazados y sentirnos aceptados. Incluso desde ese personaje que yo me he creado, desde ese personaje, llámale personaje, personalidad, ego, desde ese personaje ya nos hacemos una idea de lo que está bien y de lo que está mal y rechaza cosas también. Y eso también lo mandamos al inconsciente, lo mandamos todo a lo que es el habitáculo de la sombra. Pero esas sombras, como vuelvo a decir, tienen efectos, están ahí. Y en momentos, además, en los momentos menos indicados, en los momentos que menos deberían de saltar, saltar. Y lo digo por experiencia. Y va a saltar todo eso que lo tenemos ahí inconsciente o semiconsciente, va a acabar saltando. Y además nos hace mucho daño tener todo eso retenido, porque la energía que se desgasta de hacer la resistencia para que no salga, de hacer fuerza para que no salga, desgasta muchísimo, conlleva una energía brutal, brutal. En cambio, el reconocer, el hacer un trabajo con las sombras e irlas reconociendo, hacer ese trabajo e irlas reconociendo, conlleva una energía más fluida y además que lo que hace es liberar toda la energía que está ahí retenida. Y eso es buenísimo, el trabajo de las sombras. Cosas que podemos hacer para reconocer nuestras sombras, cómo podemos trabajarlas. Hay un punto que a lo mejor nos suena, lo voy a poner en una frase, lo que dice Juan de Antonio dice más de Juan que de Antonio. Bueno, pues ahí está una pequeña técnica que nos puede servir. Cuando hablemos de alguien, vamos a ser conscientes de lo que estamos diciendo, porque eso que tanto nos molesta del otro, que estamos hablando del otro, criticando del otro y que realmente nos molesta tanto, tiene que ver con nosotros más que con esa persona, tiene que ver más con nuestras sombras. Posiblemente sea una parte reprimida que no lo sabemos y que está ahí. Y que precisamente porque lo tenemos nosotros y lo odiamos tanto y lo rechazamos tanto y lo tenemos tan guardado en el inconsciente, que saltamos de esa manera ante la otra persona cuando vemos a alguien que hace eso o que dice eso, que se comporta de esta manera. Eso nos puede ayudar. El ir anotando una lista de cosas que no nos gustan nada en los demás, incluso personas que traigamos a la mente y que nos disgusten muchísimo y que saquemos el porqué, ¿no? Y veamos ese porqué. Y coger de ahí lo más desagradable. Esto es un ejercicio para ir descubriendo un poquito las sombras. Otro ejercicio muy bueno es el feedback, ¿no? El hablar con gente de confianza, con quien tenemos muchísima confianza, y que nos cuente cosas de nosotros, no cómo nos ven. Eso también ayuda porque muchísimas veces la gente que está en nuestro entorno, con la que más confianza tenemos y más queremos o más nos quieren, ¿no? Pues nos dicen cosas que nos sientan mal y decimos, no, no, yo no, no. Pero cuando nos lo dice más de una persona, vamos a intentar tenerlo en cuenta. Siempre está bien cuestionárselo, pero vamos a tenerlo en cuenta y vamos a revisarlo, ¿vale? Ese feedback que pedimos a los demás, lo revisamos y a ver qué sentimos ante eso que dicen de nosotros, ¿no? Porque eso va a hablar mucho, porque fijaros, cuando tú reaccionas exageradamente a una crítica, vuelvo a decir, tiene que ver muchísimo contigo. Eso es un botón que tú ya tienes ahí. Lo que pasa es que te la acaban de reactivar. Y es un botón que tienes sin resolver. Y ese botón es del que hay que hacerse cargo. Cuando tú te haces cargo de estas cosas, cuando te haces cargo de este botón, cuando tú eres capaz, con la voluntad y desde el amor y con valentía también, porque yo no digo que sea fácil, se requiere valentía. Cuando yo doy ese paso hacia revisar mis propias sombras, hacia mirar a ver esto que me ha molestado tantísimo, a ver, a sentir esto que siento, a ver de dónde viene, a hacer ese viaje hacia el interior, surge la transformación. Y vuelvo a repetir, no son cambios superficiales, son transformaciones que son desde el interior. Todo lo que
haga el clic en el interior, va a hacer una transformación enorme en nuestras vidas y en nosotros mismos. Cuando empezamos a revisar todas esas sombras, vamos a sentir una liberación abismal. Y siempre podemos estar trabajando con ellas. Siempre hay oportunidad de trabajar con ellas. Cada vez que alguien te diga algo, el cómo te sientas te está indicando, señalizando dónde tienes que mirar. Te está señalizando algo, te está indicando algo. Al igual que, como he dicho antes, cuando alguien te sienta muy mal lo que dice o lo que hace, no sobre ti ya, sino que esa persona creas que tiene unas cualidades horrorosas, revísalo también. El trabajo con las sombras además nos ayuda a comprender muchísimo más a los demás. Si nos damos cuenta, cuando hacemos este trabajo con las sombras, cuando trabajamos con nuestro niño herido, lo que estamos haciendo es quitar capas. Estamos quitando capas. El núcleo central, que es nuestra esencia, desde donde todos queremos vivir, que es desde donde todo realmente se transforma, es como el centro. Y alrededor andan todas estas energías del niño interior herido, de las sombras, andan purulando y son de las que hay que hacerse cargo. Y en el momento que nos hacemos cargo, por eso digo que hay una transformación instantánea, porque empezamos a quitar capitas de la cebolla. La siguiente herramienta, hay un método, por así decirlo, que se llama el trabajo. Algunos lo conoceréis, a mí me pareció bastante, ¿cómo decirlo?, impactante para mí. También me ayudó muchísimo en mi trabajo interior y es lo que se llama el método del trabajo. Si no suenas, de Byron Katie, y trabaja con preguntas. Me parece tan importante empezarnos a hacer preguntas, las preguntas correctas, no nos hacemos las preguntas correctas. Y tenemos que comenzar a hacernos las preguntas correctas cada vez que estamos en una situación desagradable o en un momento de malestar. Si nos paramos en el momento y hacemos el trabajo, que es así como se llama, el trabajo nos va a ayudar mucho. Yo os voy a facilitar las preguntas, esas preguntas que realmente nos ayudan a hacer el trabajo interior ante cualquier situación o un problema, o lo que vemos como un problema, o el pensamiento cuando nos le creemos y nos genera malestar. Ahí cuando, por ejemplo, tenemos una situación con una persona y nuestro pensamiento nos dice es que esta persona mira lo que ha hecho o mira cómo es, ¿no? Tenemos que empezar a plantearnos la primera pregunta que a mí me parece esencial, que ¿es esto verdad al 100%? ¿Es esto verdad al 100%? Y cuando nos referimos a si es verdad al 100%, daros cuenta que la verdad es verdad en todas partes, para todo el mundo, en cualquier circunstancia. O sea, lo que es verdad siempre. Si no, no es verdad. Lo siento, bueno, iba a decir, siento lo que os acabo de decir, no lo siento, pero sé lo que acabo de decir y sé que es impactante, pero es así. La verdad es verdad siempre y para todos, en todos sitios y en cualquier circunstancia. Ya sé que te acabas de dar cuenta, os acabáis de dar cuenta que casi el 100% de las cosas que pensamos no son verdad. Pero está genial eso, está genial. Y además hay que tomárselo con humor, porque la vida ya es lo suficientemente seria como para tomárnosla tan en serio. Entonces, vamos a empezar a cuestionar desde ahí. ¿Es verdad al 100% esto que pienso? Y si todavía esa pregunta no te ha hecho darte cuenta, te puedes volver a preguntar si realmente sabes con certeza que eso que estás pensando es verdad. Si sabes con certeza que eso que estás pensando es verdad. La siguiente pregunta que nos podemos realizar es ¿quién serías tú sin ese pensamiento? ¿Quién serías tú sin ese pensamiento? Además, fijaros, ahí hay que poner la lupa, ¿no? En esas situaciones o en esos momentos de malestar. En ese momento es donde más hay que poner la lupa, es decir, acercarnos más al interior, enfocarnos más en lo que está ocurriendo dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras sensaciones y ver qué es lo que estamos sintiendo. ¿Qué es lo que nos genera ese pensamiento? ¿Cómo te sientes tú con ese pensamiento? Es importantísimo. Y pregúntate, ¿quién eres tú o quién serías tú sin ese pensamiento? Son reflexivas, son para ir hacia adentro y la pregunta que para mí es
vale, está bien, es así, lo suelto todo, es que busques razones que no te generen malestar, y repito, razones que no te generen malestar para que sigas permaneciendo agarrado a ese pensamiento, que sigas manteniendo ese pensamiento. ¿Qué razones que no te generen malestar tienes para seguir manteniendo ese pensamiento o esa historia que te estás contando? Y ahí te vas a dar cuenta, por lo menos es mi experiencia en mi caso, de que no hay ninguna razón, que tengo más razones para soltarlo que para quedármelo conmigo. Entonces es lo de la otra frase tan famosa, ¿no? ¿Prefieres ser feliz o tener razón? Te puedo asegurar que nunca vamos a encontrar razones que no nos generen malestar para quedarnos con un pensamiento que en ese momento nos está generando conflicto, nos está generando angustia, nos está generando tristeza, nos puede estar generando enfado o conflicto con otra persona. Ahí esa pregunta nos va a ayudar bastante. La siguiente herramienta, también una herramienta esencial, es la herramienta del soltar o el dejar ir. Hay que trabajar el soltar y el dejar ir. Como he dicho en otras muchas ocasiones, estamos desconectados de nuestras sensaciones, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Las rechazamos además o huimos de ellas, no nos hacemos cargo de ellas y no nos damos cuenta que a veces permanecemos mucho en una emoción porque no la soltamos, porque nos resistimos a ella, porque seguimos resistiéndonos a que aparezca y a sentirla, sino que la estamos rechazando y todo lo que rechazamos persiste. Cuando somos capaces de sentarnos a sentir, trabajar el dejar ir, es una maravilla. Ya no solo el dejar ir y soltar a personas, situaciones, pensamientos. Por ejemplo, para soltar el pensamiento, la herramienta que os he mencionado antes de las preguntas del método del trabajo es muy bueno para soltar también los pensamientos, para dejarlos ir. Pero las emociones, es muy importante cómo hacer ese trabajo emocional. No nos han enseñado a sentirlas, pero siempre podemos aprender, como he dicho antes, desde la voluntad, sentarnos a sentir. Hablábamos que un pensamiento podía generar una emoción, pero es que una emoción bloqueada puede generar mogollón de pensamientos y estar ahí la mente lanzando un mogollón de misiles desde esa emoción de la que no me estoy haciendo cargo. Por lo tanto, también es muy importante trabajar el trabajo emocional, el soltar y el dejar ir a través del trabajo emocional. Cuando yo me paro y siento las emociones, voy perdiendo la identidad con ellas. No somos nuestro miedo, no somos nuestra tristeza, no somos nuestra angustia, no somos nuestra ansiedad, no somos eso. Nosotros somos el experimentador, el que lo experimenta, somos el testigo de todo eso que sucede. Somos como un océano y en ese océano pasan pensamientos, olas de pensamientos, olas de emociones, olas de situaciones, olas de personas. Pero nosotros somos el experimentador, somos la vida, el océano de vida por donde pasan todas esas olas. Pero tenemos que entrenar para poder ser el experimentador de mis emociones y dejarlas para que fluyan. Cuando yo bloqueo una emoción estoy bloqueando un circuito entero. Puedo bloquear el circuito entero, mi circuito entero energético, y eso me va a generar muchos problemas. Por eso es importante trabajar el dejar ir. ¿Cómo lo hacemos? Cuando una persona trabaja el dejar ir con las emociones o el soltar, nosotros nos sentamos, intentamos localizar las emociones. Siempre he dicho que es importante localizar la emoción en algún lugar de tu cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que como estamos aquí metidos, nos cuesta muchísimo volver a conectar con nuestras sensaciones. Ahí ya hemos hablado antes del trabajo de la atención plena, nos va a ayudar muchísimo, y el escaneo corporal. Y aquí cuando paramos desde el dejar ir, lo que hacemos es sentir. No hay que pensar, hay que sentir. Y cada vez que el pensamiento me asalta, vuelvo a la sensación. Hay una técnica que a mí me gusta bastante, me gusta mucho, he trabajado con ella en mí misma y en personas, ¿no? Que es el focusing. El focusing trabaja desde el enfoque corporal y mental. Entonces, lo que hacemos es relacionarnos con la sensación. Nuestro cuerpo tiene una inteligencia brutal, tiene una inteligencia brutal. Las uñas crecen solas, siempre lo digo, ¿no? Tiene una inteligencia
más que el pensamiento ordinario. Entonces el cuerpo, mediante sus sensaciones, nos da señales. Yo puedo sentir las emociones a través de mi cuerpo, puedo notar las sensaciones a través de mi cuerpo, mis sentimientos, mi cuerpo me ayuda. Entonces el focusing para mí es una herramienta muy valiosa que nos ayuda a relacionarnos con esas sensaciones. La sensación sentida, que se dice en focusing, cuando nosotros conectamos con la sensación. Y es muy importante dejar hablar a nuestra sensación, es muy importante que salga. Y ahí el sentarnos a practicarlo. Esto lo vais a encontrar también, es una técnica que podéis encontrar en internet, ¿no? O en vídeos. Y es una técnica muy buena que podéis trabajar. Otra técnica que podemos trabajar es el dejar salir la emoción, cómo yo me siento, si estoy sufriendo, y escribo dejando hablar al sufrimiento. Es también una herramienta que yo he utilizado y es impresionante lo que puedes sacar de ahí y vamos también liberándola. No habla esta, habla la emoción. Lo que hago es relacionarme con mi sentimiento, con el sufrimiento, con la tristeza y dar la vida y dejarla salir fuera y que se exprese. Y la dejo que escriba. Puedo coger en un cuaderno y escribirlo. Escribir qué tiene que decirte esa emoción, qué tiene que decirte esa tristeza, qué tiene que decirte ese sufrimiento o esa ira o ese miedo. Es también una técnica que a mí me parece bastante con resultados, ¿vale? Seguimos con el dejar ir. Cuando nosotros estamos sentados y empezamos a dejar sentir las cosas, las dejamos marchar, las dejamos librarse, las dejamos que se transformen. Cuando yo tengo una emoción y me paro a sentirla en mi cuerpo, ¿vale? En ese momento ya la estoy abrazando porque la estoy aceptando, que es muy importante aceptar las emociones, dejarlas, abrirnos con nuestro cuerpo para sentirlas, abrazarlas, que sean bienvenidas siempre, sea cual sea la emoción. Y en ese momento vamos a dejar que se mueva, se va a ir movilizando, tal vez cambie el movimiento en las partes del cuerpo y va a acabar transformándose. Te aseguro que las emociones acaban transformando la energía, como sabemos, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, vamos a dejar que nuestras emociones como energía, que son mediante el dejar ir, se transformen. El enfoque corporal o el enfoque en la emoción nos ayuda muchísimo también a hacer este trabajo, el sentir. Acuérdate siempre, pararme a sentir. Dedícate 5 minutos al día para sentirte. Normalmente recomiendo como unas paradas de 3 a 4 paradas durante el día para que te pares, para que seas consciente de cómo te sientes en ese momento y en dónde lo sientes y que te dediques solamente esos minutos a explorarlo. Fijaros, se puede hacer. Eso de mí olvidado, si os digo yo cuando empecé a hacer todos estos ejercicios, me ponía la alarma del móvil. Yo recomiendo ponerse la alarma del móvil. Tanta tecnología para qué si la usamos solamente a veces para tonterías, ¿no? Vamos a utilizarlo para lo importante. Seguimos. Otra herramienta importante para nuestra transformación. Nos levantamos todas las mañanas sin un para qué, ¿no? Yo me levanto y ya entro en el piloto automático, ¿no? Y realmente nos levantamos para explorar, para experimentar, para vivir. Entonces no nos levantamos con ningún propósito ni con ningún objetivo. Es importante trabajar la herramienta del propósito, pero fijaros, todo el mundo quiere saber su propósito. Siempre digo que para mí, esto es para mí, hay 2 propósitos, uno que es primario y otro secundario. El primario es tu crecimiento, el primario es que tú despiertes, el primario es que tú seas consciente de ti mismo y que despiertes. Y luego el secundario, no hay problema, lo irás viendo. Puede ser tu pasión, puede ser una profesión, perfecto, que es ideal, ¿no? Porque aquí estamos para servir a los demás, ¿vale? Pero que te levantes con un objetivo, aunque tu objetivo sea mantenerte consciente ese día. Empezar a trabajar desde que te levantas por tu propósito primario, que es despertar y ser más consciente, porque eso te va a ayudar a transformar tu vida. Empiézate a plantearte este objetivo y ponerte los ejercicios que vas a realizar para ir haciendo ese propósito, que realmente vas a ver que cuando te dedicas al propósito primario,
No tienes que llegar a ninguna parte porque ya le estás ejerciendo desde el momento en el que te pones a practicar los ejercicios que te llevan a ese propósito primario del despertar. Vas a estar disfrutando de lo que estás haciendo, no tanto de llegar a ese propósito primario. Nos despertamos con ese propósito. Es un ejercicio en el que tú te puedes sentar ahora mismo y proponerte desde la primera mañana en tu alarma mismo, volvemos a decirlo del móvil, vamos a usarlo para cosas enriquecedoras, el que tú por la mañana te puedas poner incluso el aviso de hoy me despierto con el propósito de despertar mi conciencia, de cultivar mi atención plena, de trabajar hoy con mi niño interior, de trabajar con mis sombras. Es importante tener un para qué, no le tenemos, bueno, pues vamos a ponérnoslo, ¿no? Porque levantarse porque sí es como un desánimo, no hay una motivación, necesitamos una pequeña dosis de motivación por lo menos hasta que cojamos ya el ritmo y veamos que la vida es preciosa ya de por sí, ¿no? Aunque necesitemos dar esos pasos de transformación. Pero está bien que empecemos con ese propósito primario y luego, ¿por qué no ponerte propósitos secundarios? Y luego, la siguiente herramienta. Mirad, yo no digo que tengamos que hacer ejercicio en plan a lo bestia, pero el ejercicio, el movernos es primordial. Entonces, la siguiente herramienta es hacer algo de ejercicio. El cuerpo, el ser humano está hecho para moverse, está hecho para moverse. Puedes hacer yoga, puedes hacer qigong, puedes hacer, no sé, tai chi, puedes salir a correr, puedes salir a andar, pero muévete. Cuando trabajamos con nuestras emociones, como el dejar ir o el soltar, cuando estamos haciendo ese tipo de trabajos, el movimiento que estamos haciendo interior deja muy vulnerables los órganos, dejamos muy vulnerables ciertos órganos del cuerpo. Y es importante movernos precisamente para mover la energía y que nuestros órganos no se encuentren tan vulnerables. Aparte de todos los beneficios que ya no sabemos de hacer ejercicio, os comento porque me parece bastante interesante, bastante importante que carecemos de esta información, ¿no? Entonces, por eso también es importante hacer ejercicio. Llenamos de oxígeno, además, nuestro cuerpo. El oxígeno, la respiración la trabajamos de otra manera. Como no sabemos respirar, cuando vamos, por ejemplo, practicamos yoga, trabajamos esa respiración, ¿no? que es tan importante, llevar toda la capacidad que tenemos pulmonar para llevar todo el oxígeno a todos nuestros órganos. Es que no le damos importancia a la respiración. Entonces, esa es otra herramienta, la respiración. Fijaros que incluso a través de la respiración podemos relacionarnos con nuestras emociones. Entonces, hacer ejercicio de la manera que tú quieras, yo no digo que te tengas que pegar una paliza, aquí no buscamos nada físico, estético, sino lo que buscamos es otra cosa a nivel energético, a nivel saludable, a nivel de la transformación interior y cuidar, al fin y al cabo, de nuestro templo. Cuidarle, no identificarnos con él, ni tampoco irnos pues, a lo que os decía antes, a esa obsesión. Lo digo porque yo lo he pasado, o sea, fijaros, si sé de lo que hablo en este aspecto. Y por otro lado, la respiración, otra herramienta. Vamos a aprender a respirar. No utilizamos toda la capacidad pulmonar que tenemos, que está preparada y capacitada para atender a todo nuestro organismo, a todos nuestros órganos, incluso a nuestra mente. Necesitamos una buena oxigenación de nuestras neuronas, de nuestros neurotransmisores. Hay que aprender a respirar. Respiramos muy mal. Tenemos que empezar a atender nuestra respiración. Hay ejercicios para aprender a respirar diafragmáticamente, a respirar desde el diafragma, y hay respiraciones completas también. Entonces, os animo a que busquéis, porque ya os digo que es que si no me tiraría aquí toda la conferencia solamente para hablaros de la respiración y enseñaros a respirar. Pero es una técnica que la vais a encontrar, es un ejercicio que lo vais a encontrar. Respiración diafragmática, respiración completa, ¿vale? Y ya por último, os voy a explicar la última herramienta. Fijaros, hay una cosa de la que no somos conscientes y es de nuestra inconsciencia a nivel económico. Yo he tenido la suerte de conocer a alguien que me está ayudando mucho a saber cómo funciona en el mundo material esto de las finanzas, ¿no? A colocar mis finanzas. Y me he dado cuenta de otro paso en mi transformación que se ha dado. No atendemos de una manera
sana, de una manera amable, de una manera, voy a decir, incluso inteligente a nuestras finanzas. Y yo me incorporo a eso, ¿no? Porque yo he estado muy perdida, ¿no? En ese aspecto. Pero creo que es algo también importante porque veo muchísima preocupación en mi entorno, ¿no? En las personas que conozco, que hay una falta de inteligencia, de inteligencia financiera, ¿no? Me parece una buena herramienta para manejarnos en el mundo material. Y hay muchas cosas que no sabemos. Yo me estoy enterando de cosas que no sabía. Y en el mundo material también lo necesitamos. Entonces, otra herramienta que creo que nos va a ayudar a nuestra transformación es la cuestión de la inteligencia financiera y de la libertad financiera. Vamos a hacernos cargo de nuestras finanzas, vamos a salir de un poco de toda esa ignorancia que nos lleva a tener ciertas preocupaciones. Entonces, en esta herramienta yo, por ejemplo, pues bueno, pues he conocido a una persona fabulosa que me ha enseñado, ¿no? Y he visto pues lo fabuloso que es cuando te empiezas a llevar bien incluso con esa parte económica que tenemos en este mundo material, ¿no? Entonces yo os animo a que vayáis informándoos, que busquéis información sobre inteligencia financiera, sobre libertad financiera, porque eso también va a conllevar una transformación en vuestras vidas. Vais a atender de una manera más sana vuestra economía y vais a relacionaros de manera más sana con lo material, con el dinero, con la economía, y yo creo que es un punto, aquí se trabaja todo, creo que hay que trabajar todo en todas las dimensiones, y me parece un punto también muy importante a desarrollar y a trabajar. Entonces, esa sería otra herramienta, la inteligencia financiera o la libertad financiera, ¿vale? Y bueno, con todas estas herramientas que hemos aprendido hoy, os he dicho varias técnicas, además, varios ejercicios, eso nos va a ayudar ya bastante para hacer una transformación. La transformación es lo que es permanente, una transformación permanente porque lo estamos haciendo desde el interior, desde el interior. Hemos hablado, hago un repaso rápido, atención plena, mindfulness, meditación. Para mí es esencial, bueno, son esenciales todas. Ahí tenemos una de las herramientas que para mí es una cualidad, la atención plena, que la tenemos ahí. El trabajo con el niño interior, el trabajo con nuestras sombras, cuestionar nuestras creencias, utilizar el método del trabajo. Ahí os he remitido a las preguntas, ¿no? Las preguntas que os he comentado antes ante un pensamiento, una situación desagradable en la que estemos pensando sobre alguien o sobre algo. Hacernos esas preguntas tan importantes. Trabajar el dejar ir es la siguiente herramienta, que emocionalmente estamos muy desconectados y es muy, muy, muy importante conectar con nuestras emociones y empezarlas a sentirlas. Se trata de sentir, no de pensar. Tener un propósito, un para qué, siguiente herramienta, levántate por la mañana, acuérdate de lo que hemos hablado antes, de el propósito primario y el secundario. El propósito primario que siempre sea tu paz mental, tu transformación, ¿vale? Porque creo que lo que queremos todos es felicidad y liberarnos del sufrimiento. Para eso, pues esta transformación, ¿no? Y que sea tu propósito primario ser consciente sobre todo de tu paz mental y el despertar, ¿no? Y ya tu propósito secundario lo puedes escribir a nivel profesional, a nivel personal, de pareja, ¿no? Y tenerlo también en cuenta, pero que tengas siempre un para qué, te levantes con ese para qué, con esa pequeña motivación. Eso te va a ayudar también a la transformación. Practicar algún tipo de ejercicio, hemos hablado de esa herramienta, además la importancia a nivel ya de que si movilizamos las emociones y trabajamos con ellas, se quedan los órganos vulnerables, ¿no? Y hay que mover la energía. Hemos hablado de la herramienta de la respiración, técnica respiración diafragmática, técnica respiración completa, porque eso nos va a ayudar a oxigenarnos. La respiración es muy importante, es la energía que nos permite estar vivos, ¿no? Y por último, el tema de la gestión financiera, ¿no? A aprender a gestionarnos financieramente, a atender nuestras finanzas, a aprender sobre la economía, porque veo que hay mucha preocupación, yo también la tuve en su día y lo comprendo perfectamente, pero esta es una herramienta de verdad que también nos va a ayudar en nuestra transformación y a estar más tranquilos. Además va a transformar también mucho a nivel del pensamiento, porque vamos a ver creencias de las que antes no éramos conscientes. Y estas son las herramientas
y bueno, pues son las que yo conozco, seguro que hay muchísimas más, porque el ser humano es ilimitado, todo es ilimitado y habrá herramientas ilimitadas. Yo presento estas y a utilizarlas. Este manual no de bici es para aprender a montar en bici, pero cogiendo la bici y saliendo fuera a montar. Pues muchísimas gracias, Rebeca, por toda esta información que has compartido, como siempre. Antes de pasar al tiempo de preguntas, permíteme recordar que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que, si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. ¿Por qué? Porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes una información útil, valiosa, si quieres impartir una conferencia o, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Y ahora sí, rápidamente, porque se han generado muchas preguntas, Rebeca, así que vamos con nuestra familia de Mindalia a contestarlas todas. En primer lugar, nos tenemos que dirigir hasta Uruguay. Desde allí nos preguntaba Esmeralda Mora. Decía, ¿qué herramientas utilizar cuando tenemos la voluntad y la autodisciplina y queremos avanzar en un entorno negativo que te intenta frenar o estresar? Vale. Fijaros, hay algo que tenemos que ver también, ¿vale? Que es el soltar emocional. A veces, cuando el entorno es muy cercano y nos parece negativo, si nos parece negativo ya estamos dando una opinión. Es una opinión personal que yo estoy haciendo. Por lo tanto, ya esa opinión personal la puedo cuestionar. Ese es un primer paso que podemos ir haciendo. Tengo una opinión de que esto es negativo. Voy a revisarlo, ¿no? El trabajo que he comentado antes, si es verdad al 100%. Y pensando eso de que es negativo, ¿vale? Si realmente me está generando malestar o no, si qué razones que no me generen malestar tengo para permanecer con eso. Si aún así sigues sintiendo de alguna manera que el entorno es negativo, vuelvo a lo del principio. Hay un soltar emocional que tenemos que aprender a trabajar o a vivir, ¿no? O a pasar por ello, a pasar más bien por ese soltar emocional. No somos conscientes de que emocionalmente estamos enganchados a muchas cosas y a muchas personas y a muchas situaciones. Cuando el entorno es cercano, por ejemplo la familia, o puede ser compañeros de trabajo de hace mucho tiempo, pues ahí puedo ver mi malestar desde ese enganche emocional que yo tengo. Hay un vínculo emocional. Y cuando me refiero a soltar emocionalmente, no significa que empieces a ser más frío, no significa que ya no te relaciones con esas personas, no tiene nada que ver, porque este soltar se hace a nivel interno, se hace a un nivel interno que sueltas desde otro lado. Y fíjate, además, es algo que yo he vivido no hace mucho. Y lo haces desde el corazón, lo haces desde el corazón mismo, no lo haces desde el pensamiento de esto es negativo, porque ahí no se da el pensamiento. Hay un soltar emocional, hay un soltar emocional. Hay que ver, hay que revisar, y te animo a que lo revises, qué es para ti negativo, qué sientes tú ante ese pensamiento y qué sientes tú respecto a esas personas. ¿Qué es lo que te hace mantener ese entorno? ¿Qué es lo que te hace sostener esa situación? Porque desde mi ignorancia yo no sé a qué entorno se refiere, si es el trabajo, cosa que, bueno, pues que obligatoriamente parece que uno tiene que ir, ¿no? Pero obligatoriamente siempre hay opciones. Lo que pasa que son opciones que requieren de valentía y de dar un paso hacia adelante y transformar nosotros esa situación, buscando otro trabajo o lanzándonos al emprendimiento, ¿no? Siempre vamos a poder cambiar las cosas. Entonces, desde ahí te animo a ver en qué tú puedes hacer algo. Siempre podemos hacer algo. O bien hacia afuera,
para cambiar lo que he comentado antes, si es a nivel de trabajo puedes hacer eso, o a nivel de dentro. Yo pienso que es así. Estoy sosteniendo un pensamiento de que esto es negativo. Si nos vamos al terreno familiar, ahí hablamos ya del soltar emocional, psicológico. Hay que soltar psicológicamente a todas las figuras a las que estamos enganchados. A veces queremos mantener un entorno, a lo mejor familiar, que no nos está, que es negativo, ¿no? O que sientes negativo, o que no lo sientes, ¿no? Y parece que es ese enganche emocional que tenemos, ese vínculo emocional que mantenemos, más bien psicológico, pues no nos permite soltarlo. Y hay que soltarlo, pero hay que soltarlo emocionalmente y psicológicamente, no que la relación se acabe y ya sois negativos, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso, porque a veces tenemos que ver por qué nos resulta negativo. Y voy a poner un ejemplo y con esto acabo. Si yo tengo una relación mala con mi madre, por ejemplo, normalmente estoy viendo en ella lo que yo tengo en mí y lo tengo que trabajar. Por eso te digo que hay que revisar en varias dimensiones esto que ella comenta. O sea, habría que ver, primero, trabajarlo desde el pensamiento, de yo lo veo negativo, si merece la pena quedarme con ese pensamiento, es solo una opinión. Si realmente siento negatividad, ¿cómo puedo cambiar yo la situación? Hacer un trabajo para soltar emocionalmente a esas personas o a esa situación, que es un trabajo que recomiendo hacer, y además de que todas estas herramientas que os he comentado antes nos va a llevar al soltar psicológico, ¿eh? Y por otra parte también poder revisar si es con alguien de la familia o alguna persona en especial o varias personas en especial, ver las sombras, ¿no? Ver que a lo mejor esa persona me está mostrando lo mío. Estas son un poco desde el poco conocimiento que tengo de esta pregunta, de su situación. Voy a intentar. Sí. Vamos a continuar con Pablo Altamirano desde Argentina. Nos preguntaba cómo hacer meditación sin caer en la pereza. Ante la pereza solo hay disciplina. La única herramienta que hay para vencer a la pereza es la disciplina. Si no hay disciplina, es que te quieres muy poco. O sea, cuando no tenemos disciplina es porque no nos estamos amando, porque sabemos que eso es bueno para nosotros y no nos lo estamos dando. Entonces aquí hay más debajo como un problema de autoestima, por así decirlo. No nos estamos amando y nos estamos dejando llevar o dejamos negociar a la mente. A la mente no hay que dejarla negociar, se pasa el día negociando para no hacer cosas porque es muy vaga. Trabaja en piloto económico, está economizando siempre la energía, entonces va a estar siempre en la pereza, va a hacer lo que ya sabe sin salirse de la zona de confort. Si utilizas la disciplina, es que es lo único que puedes utilizar ante la pereza. Si empiezas a desarrollarla, a cultivarla y a hacerla y a llevarla a cabo, desde luego que vas a empezar a quererte más también, porque eso es como una demostración de amor hacia ti. Pero si te estás dejando vencer por la pereza, es que estás dejando que tu mente negocie, va a empezar a negociar. Lo que tienes que hacer es separarte de ella, date cuenta además de que la pereza te vence porque no estás meditando bastante y te estás creyendo lo que tu mente te dice y la estás permitiendo negociar. Esto es el círculo vicioso. Con lo cual, disciplina. Y acuérdate cada vez que te venga la pereza decir, no me estoy queriendo en este momento porque estoy dejando que la mente sea perezosa y me estoy dejando arrastrar y la estoy creyendo y la estoy dejando negociar. Muy bien, pues nos vamos hasta Chile con la pregunta de Marichu. Nos decía, hola, estoy conectada con lo que me gusta, pero es muy lento el retorno de ventas. ¿Qué consejito le puedes dar? Mira, cuando estás en el momento presente, no buscas para nada el resultado. Cuando estás desde tu momento presente en el aquí y ahora y estás haciendo algo además con toda tu atención, el mero hecho de hacerlo con plena conciencia te hace disfrutar de ello. Y el resultado va a llegar. Lo que pasa es que la mente es impaciente, es muy impaciente, pero ahí tienes que observarla, sentir la impaciencia y dejarla pasar.
porque precisamente el soltar la impaciencia y el soltar el resultado y dedicarte a lo que estás haciendo en el momento presente va a hacer que se aceleren los resultados. Me imagino que esto, que la persona que lo está comentando a lo mejor lo hace desde los resultados, a lo mejor porque dice ventas, de que sea emprendedora. Te hablo desde mi experiencia como emprendedora y me pasó eso hace tiempo, ¿no? Que parece que estás ahí, que no hay resultados, pero porque te estás enfocando, tu enfoque y tu energía están yendo a lo que tiene que llegar. Cuando tu enfoque y tu energía tiene que estar en dar servicio, en disfrutar dando servicio, en siempre desarrollar todo tu potencial en el momento presente, en el aquí y ahora con lo que estás haciendo y confiar. Ahí es una prueba magistral a tu confianza. A mí se me ha puesto a prueba la confianza muchísimas veces y cuando he confiado y he soltado, ha venido todo muy rápido, porque no puede ser de otra manera. Primero porque estás sirviendo. Segundo porque estás sirviendo con pasión desde el momento presente. Por lo tanto, ahí los resultados no les tienes en cuenta. Es que sencillamente ya está el resultado haciéndose en sí mismo mientras lo estás haciendo, porque estás disfrutando con ello. Y lo tercero es lo que te digo, has soltado el resultado, has podido además, cuando te has soltado la impaciencia, observarla sin más y dejarla marchar y has vuelto otra vez a lo tuyo, por eso la conciencia plena, la atención plena es tan importante. Y en ese momento nace la confianza, además dejas que nazca la confianza. Hay que confiar, porque tarde o temprano va a llegar. Es que la mente trabaja desde el tiempo. Todas las cosas llevan su proceso de maduración. Tú haz lo que te gusta, estate en el momento presente haciéndolo, que todo se está madurando, porque desde el centro y desde el presente no existe el tiempo, está en no tiempo y las cosas van a llegar, lo que pasa es que la mente trabaja con el tiempo, pero todo tiene su maduración y cuanto antes sueltes, antes vas a tener la impresión de que te llegan. Y digo que antes vas a tener la impresión de que te llegan porque fíjate, aquí 100 años es lo que en el universo es realmente a unas dimensiones superiores, es una milésima de segundo. Por lo tanto, no tengas prisa por llegar a los resultados, disfruta mucho de lo que estés haciendo aquí y ahora y confía. La confianza es primordial. Pues vamos con una de miedos. Desde Guatemala nos preguntaba Andrea Anleu, nos decía cómo lidiar con la incertidumbre y el miedo a lo que se puede perder. Vale. Primero, si tienes miedo a perder algo es porque crees que lo tienes. La mente trabaja con una sensación de posesión y el mundo es para amarle, las cosas son para amarlas, no para poseerlas. Entonces, ahí el primer punto es que realmente tienes miedo de perder algo porque crees que lo tienes y no tenemos nada. Aquí todos somos, no sé cómo decirlo, usufructuarios, o sea, no hay nada nuestro realmente, porque las personas van cambiando, todo es impermanente, o sea, todo va transformándose, todo va cambiando, nada permanece. Entonces nada puede ser nuestro ni nada es nuestro. Empezando ya por ahí, que te cuestiones realmente si crees que algo es tuyo. Cuando tienes miedo de perder algo es porque crees que es tuyo y no tiene sentido, porque nada nos pertenece. Esa sensación de posesión viene del ego. Cuestiónatelo hasta qué punto eso que tú tienes miedo de perder es tuyo realmente. Y luego lo segundo, siente ese miedo, porque muchas veces por no sentir miedo a perder algo o a que alguien se vaya o perder un trabajo, como no queremos sentir ese miedo, empezamos a darle vueltas para no enfrentarnos a ello. Y la única manera de enfrentarnos al miedo es sentirle. ¿Tienes miedo a perder esto? Vale, siéntate y piérdelo. Y la incertidumbre, te animo a que te acostumbres a vivir en la incertidumbre. La incertidumbre es que no sabes qué va a pasar mañana, pero es que nunca lo vas a saber. Nunca. Esa incertidumbre de si, que lo oigo mucho, ¿no? De si alguien nos quiere, eso solo lo sabe esa persona. Tú por muchas vueltas que le des a la cabeza, no lo vas a saber. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a la incertidumbre porque es lo único real y verdadero que hay, es que no sabemos lo que va a pasar, ni siquiera dentro de medio minuto. A lo mejor dentro de medio minuto, yo qué sé, esto explota. O todo lo contrario, todo se ilumina, ¿no? No voy a decir todo malo, ¿no?
pero realmente hay que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre y vas a soltar un peso tremendo además, pero te animo a sentir la emoción del miedo. ¿Tienes miedo? Vale, experimenta el miedo, pero cuestiona primero que nada es nuestro, nada es tuyo. Siente el miedo y la incertidumbre, acostúmbrate a ella. Esperemos que no explote, Rebeca. Vamos con, vamos No, yo con, tampoco espero que explote, ¿no? vamos con Lupita. O que esté súper cómoda ahora. No, por favor, que no explote, que no explote. Vamos con Lupita Morales desde México. Nuestra Lupita preguntaba: ¿cómo identificar nuestras creencias carentes y cómo reprogramarnos para transformarnos en el pleno? Bueno, no he entendido muy bien la primera parte del tema de las creencias carentes, pero bueno, le voy a dar mi interpretación, ¿vale? Fijaros, es que hablamos de reprogramación. Reprogramar, para mí, ¿vale? Reprogramar significa que yo ahora tengo una programación, la quito y pongo otra encima, o no la hago otra encima. Entonces estamos cambiando una cosa por otra, estamos cambiando, no estamos transformando. Aquí hablamos de trascender las creencias. Si tienes una creencia sobre carencia o sobre la escasez, o tienes una creencia de no valgo, o una creencia de no soy suficiente, hay que empezar a ver la realidad. Por eso el trabajo del niño interior es muy importante para esto, para trabajar sobre las creencias, porque la mayoría de las creencias nos vienen de allí. Y la manera digamos, transformar esas creencias, no por cambiarlas por otras, sino cuestionarlas, empezar a cuestionar para ver que no son verdad o de dónde vienen realmente. Nos damos cuenta que son conclusiones a las que hemos llegado nosotros solos de niños. Esas creencias que tú dices, vas a ver si el cuestionarlas, el ver de dónde vienen, el que tú digas, vale, no valgo, ¿de dónde me viene esto? Atiende a tu niño interior porque te lo va a decir. Se llegó a una conclusión que no fue cierta. Por poner un ejemplo, si me trataron mal, me creí, llegué a la creencia y a la conclusión de que no valgo para dar un sentido a lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo rechazo o estoy sintiendo la negación de amor o la carencia de amor por parte de mis figuras paternas o de cualquier figura importante en mi vida y llego a esa conclusión. Lo que hago es dar un significado a esa sensación, explicarla de alguna manera y lo explico mediante esa creencia o esa conclusión. Pero lo decido yo, aunque sea un niño, lo he decidido yo. Cuando me doy cuenta de eso, me hago responsable de esas creencias, me hago responsable de mí mismo, veo que no tiene sentido, que fue un error, que fue el error, llegar a esa conclusión. Y a partir de ahí, esa reprogramación de la que hablamos, si es que te vas a dar cuenta automáticamente, en cuanto te des cuenta de esa conclusión errónea a la que tú misma solita has llegado, va a surgir ya la no necesidad de tener que creerte si vales o no vales. Es que vas a sentir todo lo contrario. Vas a sentir que realmente eres valiosa. No puede ser de otra manera. Pero no se trata de reprogramar. Está bien que decirse uno a sí mismo, valgo y soy importante, por supuesto, también sirve, sí, también sirve, pero yo no trabajo desde esa perspectiva, yo trabajo desde la perspectiva de soltar y trascender esa creencia, no cambiarla por otra. Luego ya verás lo que sientes. Muy rápido, muy rápido. Antes de continuar, Rebeca, permíteme recordar, si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, que sí, pero también con la humanidad porque haces que vídeos como estos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ahora sí, continuamos rápidamente en España con Gerardo Moreno, que nos preguntaba: ¿cómo mimar o atender a mi niño interior si cuando lo recuerdas te da pena o nostalgia y no sabes a qué situación o etapa se debe? Vale, no es lo mismo el recuerdo que atender al niño interior, ¿vale? No es lo mismo. No es lo mismo
sentarte a hablar y atender a tu niño interior que sentarte a contarte una historia sobre lo que pasó en tu niñez. No es lo mismo, no se trata de recordar, es atender. El que tú puedas sentarte a hablar con ese niño, a escucharle a ese niño, no a recordarle. Porque la mente tiende a eso, a contarse una historia de lo que pasó. Vamos a ese recuerdo que creemos que fue lo que pasó. Y además es que fíjate la mente lo selectiva que es, que habrá habido millones de cosas y en ese millón de cosas habrá habido también cosas malas, pero también habrá habido cosas buenas, pero nos hemos quedado ahí con lo malo, ¿no? Como que es tan malo que mal ha sido mi infancia. Y no, desde el presente pues se puede transformar el pasado, eso que lo sepáis también. Por eso es muy bonito hacer este trabajo. Entonces, sentarte con tu niño no es recordar, es escucharle lo que tiene que decirte, lo que necesita de ti, lo que necesita de ti, de que te hagas cargo. No de recordar qué te pasó de niño, porque eso es una historia que te sigues contando y es una historia que realmente no sirve para nada en el momento presente. Lo que es importante en el momento presente es que conectes en este instante con tu niño interior para ver qué es lo que necesita. Hablando del niño interior, Rebeca, algunas personas preguntaron cuando estabas hablando de ello en la conferencia que qué hacen si no tienen una foto de cuando eran pequeños. Vale, no pasa nada, puedes hacer un dibujo de lo que tú recuerdes, de lo que te venga a la mente, de lo que, cómo podía ser ese niño o esa niña interior. Puedes hacer un dibujo que te venga a la mente cómo tú recuerdas. Incluso si te es difícil, por ejemplo, dibujar, lo que puedes hacer cada noche antes de irte a dormir, traer a tu mente el recuerdo que tú tengas de tu imagen de cuando eras pequeño. Eso también te puede servir. Yo siempre pongo como alternativa el dibujo, hacer un dibujo de más o menos como nos veíamos. Yo sé que yo por lo menos no soy gran dibujante, ¿no? Pero hago lo que puedo y aunque a lo mejor parezca yo cuando tenía 5 años, parezca un perro, pero sé que soy yo, porque soy muy mala dibujando, ¿no? Pero si eres muy malo dibujando y no te apetece dibujarlo, antes de dormir puedes traer a tu mente la imagen de ese niño, de esa niña, de cuando eras pequeño y hablar con él, dedicarle unas palabras solamente y ya está si no tienes la foto. Y si no, el dibujo es muy recomendable el dibujo. Si sois capaces de hacer el dibujo, mejor. Pues vamos con la pregunta desde México de Delayme. Nos decía, después de comenzar a conocerme y si ya tengo identificados mis miedos que obtuve en la infancia, ¿cómo comienzo a trabajarlos? Por ejemplo, el miedo al éxito. El miedo al éxito. Bueno, habría que definir qué es éxito, ¿no? Fijaros, el miedo al éxito precisamente es lo que nos va a privar del éxito, ¿no? Un miedo hay que sentirle, hay que enfrentarle también. Entonces, yo no conozco una mejor manera de enfrentar esos miedos que sintiéndoles, pero sintiéndoles, no pensándoles, sino sintiéndoles. Es que tendemos a analizar las cosas, no salimos de aquí, es que esta es la que no tiene ni idea. Perdonad que os diga, pero no tiene ni idea, ¿vale? Para lo esencial en ciertas cosas como es pararte en un semáforo o desarrollar tu trabajo. Pero ¿qué vas a ver de emociones? Es que no tiene ni idea. Entonces, el que sabe de emociones es la propia emoción, tiene su propia inteligencia, entonces hay que sentirla. Siente ese miedo, siente ese miedo. Sigue atendiendo a tu niña interior, pero siente ese miedo. Y luego aparte enfrentarle. Y yo no conozco mejor manera que poniéndole delante de ti. Porque si yo tengo miedo al éxito, voy a estar evitando el éxito continuamente para evitar sentir el miedo. Si le siento, le estoy liberando, pero también si me enfrento al éxito, también me estoy enfrentando al miedo. Hay una cosa que yo aprendí de mis miedos. Cada cosa que me daba miedo era la señal de lo que tenía que hacer. O sea, cuando no hacía algo por miedo, me daba cuenta que era precisamente lo que tenía que hacer, porque el miedo me señalaba el camino de por dónde tenía que seguir mi crecimiento. Entonces, escucha a tu miedo, siéntele, te está indicando el camino. ¿Tienes miedo al éxito? Bien, vete a por el éxito. Vete a por el éxito. Siente tu miedo y vete a por el éxito. A mí mis miedos han sido los que me han guiado el camino. Es la parte positiva para que veamos que el miedo lo vemos como algo negativo. Es neutral. Hay que ver la luz y la oscuridad del miedo.
Al miedo le puedo ver como algo muy desagradable y que tengo que evitar a toda costa y tener miedo al miedo, o el miedo lo puedo ver como una señal, como un indicador. Y realmente es eso, me puede indicar el camino, algo a lo que tengo que enfrentarme para crecer, y además la invitación a sentir, a ver qué es el miedo, relacionarme con él y a ver qué es eso de sentir el miedo. Vamos con nuestro Carlos C. desde Honduras, que nos trae una pregunta que seguro que nadie se ha sentido nunca identificado con esto. Nadie, 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 ya veréis. ¿Qué hacer cuando tienes pensamientos y sentimientos divididos? Ejemplo, una parte de ti te dice hazlo y la otra no. Te llena de dudas y no sabes si intentarlo. ¿Qué hacer? El ego siempre duda. El ego siempre duda. La parte mental pensante, esa personalidad forjada, está llena de miedos. Cuando dudas es que hay miedo. Las dudas surgen del miedo. Lo que pasa es que no vemos ese miedo porque estamos llenos de pensamientos dudosos. No sé, es ¿cómo decirlo? Es la estrategia de la mente. La estrategia de la mente te saca de la emoción. Lo que hace es sacarte de la emoción de miedo, te protege, porque realmente lo que intenta es protegerte, no lo hace con mala intención, no es algo que lo haga a malas. Está intentando protegerte del miedo, entonces te está creando todo el rato pensamientos de duda. Párate a sentir el miedo. Estamos en lo mismo de antes. Se trata de sentir. Cuando dudas está el ego actuando, está intentándote proteger. Y para que no te salgas sobre todo de tu zona de confort. No sé cuál es la decisión que tengas que tomar ante esto, pero las decisiones hay que tomarlas desde el amor, no desde el miedo. Si las estoy tomando desde la mente dudosa, las estoy tomando desde el miedo. Así que hay que ir a enfrentar el miedo, hay que ir a sentir lo que he comentado antes con la otra pregunta, sentir el miedo y también ponerle de frente y enfrentarnos y utilizarle de indicador. Pero desde luego, ¿qué es lo que tienes que sentir, que seguir? Lo que siento, lo que pienso. Si hay dudas, es el ego. Si incluso sintiéndolo tienes dudas, es que es el ego. Pero guíate de siempre del sentir, porque la mente está dudando por el miedo. Y sobre todo revisa si estás desde el miedo o desde el amor. Y vete desde el amor, desde el sentimiento. Atiende al miedo y vete al amor. Si atiendes al miedo con amor, ya lo tienes. Vamos con Esmeralda. Desde Uruguay nos decía, ¿qué estrategias para tomar actitud y acción cuando hemos estado un tiempo en una actitud de resguardo y autoprotección? Bien, la pregunta que puedes hacerte es de qué te estás protegiendo, de qué hay que protegerte, de qué tienes que protegerte, qué amenaza hay ahí fuera para que no entres a la acción, qué es lo que supone para ti tan amenazante. ¿Realmente existe algo amenazante ahí fuera? ¿Realmente necesitas protegerte de algo? ¿No? Es lo que tienes que ver porque normalmente te das cuenta de que no hay nada de lo que protegerte. Y luego hay que comprender algo en cada célula del cuerpo. Y es que el universo siempre va a estar a nuestro favor. El universo siempre nos va a ayudar, o sea, estamos co-creando con él. Nos va a dar el último empujón, pero nosotros tenemos que hacer. Si no hay acción, todo se queda en ideas, todo se queda en pensamientos, en opiniones. Si yo tengo una idea y no la llevo a cabo, no es nada, se queda en una idea. Claro que hay que entrar a la acción, porque el ser humano, vuelvo a decir, está hecho para moverse, necesitamos movimiento, necesitamos acción, y si queremos co-crear junto con el universo, tenemos que empezar a movernos, tenemos que entrar en acción nosotros también. Esto no es me siento en una silla, ¿no? Pero si comprendes esto y lo integras, de que es necesaria tu acción, es necesaria tu acción, porque este mundo necesita de tu acción, porque si tienes una idea y quieres llevarla a cabo, tienes que pasar a la acción para no privar al mundo de ello. Me parece muy egoísta las personas que no llevan sus ideas a la acción, que no ayudan con sus ideas a los demás. El ego le da mil vueltas, que es egoísta, ¿no? No, ponlo a disposición del mundo. Si comprendes que es necesaria tu acción, vas a entrar en la acción. Y otra cosa es, si te ves así dentro de 5 años, haciendo lo mismo, resguardada, sin entrar a la acción, ¿cómo va a ser tu vida? No va a haber transformación.
Bueno, pues vamos a ir ya con la última pregunta, si te parece, Rebeca. Vamos a ir con la aportación de Marijose desde España. Ella nos decía, primero iniciaba con una pregunta, decía, entonces, si alguien nos trata mal es porque nosotros somos maltratadores. Y luego también añadía su testimonio. Ella decía, yo he sido abusada desde pequeña, primero mis padres, después mi pareja, y me creo que yo soy la culpable de todo cuando yo he sido la más sacrificada porque me siento culpable, si yo jamás le hago daño a nadie. Esta era su pregunta. Vale, voy a lanzar. Puede que a lo mejor lo que voy a decir ahora puede ofender, pero lo voy a decir. Fijaros, a pesar de lo peor que hayamos podido vivir, y hablo con conocimiento de causa, puede parecer que la vida nos haya tratado muy mal, pero eso no es excusa para no transformar nuestra vida y estar mal. Es que no tiene sentido, ¿vale? Lo que ha pasado. Por eso es importante atender al niño interior. Cuando una persona siente que la maltratan, cuando somos adultos y sentimos que nos estamos maltratando, esa persona nos está mostrando el maltrato que tenemos hacia nosotros mismos, incluso el maltrato que estamos teniendo hacia nuestro niño o nuestra niña interior. Seguramente no le estemos atendiendo, le estemos rechazando y le estemos repudiando, le estemos maltratando, como nos maltrataron cuando éramos pequeños. Y nosotros estamos haciendo lo mismo con nuestro niño interior. Y eso está proyectado ahí fuera. Me están maltratando y me están mostrando el maltrato que tengo yo hacia mí mismo. Además, algo que se genera con mucha facilidad es la culpa. Es algo que nos meten en vena desde que somos pequeños. Y si nos damos cuenta, siempre nos sentimos culpables, hagamos lo que hagamos. Es asombroso. O sea, el cómo está inyectado la culpa desde niños es increíble, es increíble. Y la culpa realmente no sirve para nada. La culpa lo único que hace es, o bien que creamos que merecemos un castigo de lo exterior, o bien que nosotros nos merezcamos un castigo emocionalmente, porque si no nos llega el castigo desde el exterior, nos vamos a estar castigando, autocastigando mentalmente y emocionalmente nosotros a nosotros mismos interiormente, y a lo mejor no somos ni conscientes de ello. Entonces es otra manera, ¿no? Si yo me siento culpable, esa persona me maltrata también porque yo creo que merezco un castigo y a lo mejor no estoy siendo ni consciente de todo esto. Y es que realmente la culpa es algo que hay que soltar ya. Ya, tú cometes un error, alguien comete un error. Y una cosa es la responsabilidad y otra cosa es la culpabilidad. Lo que nos lleva al crecimiento es aprender a ser responsables. Es decir, ver el error e intentar subsanarle lo antes posible, desde el amor. La culpabilidad es lo peor, o sea, es destructora. O sea, la propia naturaleza nos dice que la culpabilidad es destructora, nos podemos destruir, nos podemos autodestruir mediante la culpa. Y es algo que de verdad no es lo mismo que la responsabilidad, hay que aprender a ser responsables. Cuando uno se queda en la culpa, se queda atrapado en el pasado. Tenemos que ver la inocencia que hay en nosotros, tenemos que viajar hacia nuestro interior. En la respuesta a esta persona, yo le diría, indiferente del exterior, indiferente de la historia que tengas, atiende a tu niña interior cuanto antes, habla con ella, empieza a conectar con ella, porque es muy importante que veas la inocencia que realmente somos, porque desde esa inocencia vamos a poder soltar la culpa y no permitir que, ya no autocastigarnos, sino no permitir que los demás nos hagan sentir culpables, porque vemos la inocencia y el valor que tenemos como seres humanos. No conozco ningún ser humano que se merezca estar señalado con el dedo durante toda su vida y mucho menos que se merezca estar autocastigándose durante toda su vida. Eso es demencial, eso es autodestructivo. Entonces, el trabajo con la niña interior es esencial bajo mi punto de vista y que puedas también practica estas herramientas, pero sobre todo trabaja con la niña interior, con esa niña herida y ayúdala a comprender que ella es inocente y perdónate. Trabaja el perdón contigo misma, perdónate por en esa ocasión no haber sabido hacer mejor las cosas, perdónate por haberte comportado como te comportaste entonces sin saberlo hacer mejor, y me refiero al respeto a ti, no comportamientos que te les hayan castigado, sino hacia ti, de que de pequeña no hubieses sabido hacer mejor las cosas, porque siempre has sido inocente y eras inocente
y es hora de perdonar. Trabaja con el perdón. Trabaja con el perdón. El trabajo con el perdón es otro trabajo, fíjate, lo decimos ahora, trabajar como herramienta indispensable. Aunque cuando uno empieza a ver todo el movimiento que se genera con estos trabajos, se da cuenta que es que ya ni el perdón tiene sentido. Ni el perdón tiene sentido, pero bueno, hay que trabajarle. En este caso, perdónate ya y suelta la culpa, porque si no te vas a autodestruir y vas a ver, bueno, te va a maltratar todo el mundo porque te estás maltratando tú a ti misma. Bueno, pues con esto llegamos al final, Rebeca, aunque nos quedaríamos aquí una horita más, pero bueno, entiendo que tienes que descansar, así que no vamos a seguir. Muchísimas gracias por toda esta información que ha gustado mucho a la familia de Mindalia. Has compartido además con distintos lugares como Estados Unidos, España, Colombia, México, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Belice, Honduras, Perú, República Dominicana, Venezuela, Holanda, Portugal, entre otros lugares. A vosotros, familia, gracias por vuestra siempre importantísima participación. Recuerda que el conocimiento no termina aquí, que puedes ver esta charla de nuevo en diferido en Mindalia Televisión y si te apetece compartirlo en tus redes sociales. Ahora, Rebeca, como siempre, unos segunditos para ti para que puedas despedirte de nosotros. Pues nada, daros las gracias a ti, Estefanía, y al grupo de Mindalia. Me parece, siempre lo digo, que me parece que haces un trabajo maravilloso y que creo que es esencial para que la gente pueda transformar sus vidas, en este caso, ¿no? Y también pues a las personas que han estado ahí, a los que han participado, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras preguntas, porque yo soy la primera que aprende un montón con vuestras preguntas, aunque no lo creáis, soy la primera que aprende un montón, y que paséis muy buena noche y lo que queda de verano, que lo disfrutéis mucho. Gracias de nuevo, Rebeca. De verdad, de nuevo, gracias a todos. Recuerda, si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás consiguiendo que vídeos como estos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.